Bien, muy buenas tardes. Nuevamente es un gusto de estar aquí con ustedes compartiendo estas tardes de transmisión de conocimientos, chistes y todo lo demás que se me ocurra por ahí. Entonces, gusto de estar aquí con ustedes. Efectivamente, como ya se los habíamos dicho y se lo reiteramos, que los materiales, las presentaciones y todo eso, siempre nosotros lo vamos a subir precisamente para que ustedes tengan el material. Entonces, no tienen ningún problema con ello. Yo no tengo ningún egoísmo ni me quedo con los materiales, pues. Entonces, definitivamente no lo tenemos. Hoy vamos a iniciar la plática sobre los sistemas procesales que, que nos quedó pendiente el día martes, eh, porque ya estaba lluvia ahorita, pues está haciendo sol, probablemente no va a llover, aunque estuvo un poco nublado hace un ratito. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces, por favor, Alberto, si es tan amable de ponernos en pantalla la presentación. Ahorita les voy a compartir la presentación. Bueno, entonces ya empezamos ahí, como les decía yo, y vamos a ver en esta pantalla, además de otro material que ya se les había, que se les subió. Aquí simplemente es una presentación para poder eh, exponer en clase los sistemas procesales. Documentos al respecto, pues ahí ustedes lo pueden encontrar. Incluso si ustedes quieren ir un poco más allá en el conocimiento de esto, pues ustedes pueden entrar a Google y poner precisamente los sistemas procesales penales, y automáticamente en Google les va a aparecer y ahí van a encontrar varios documentos en que efectivamente eh, pueden ustedes también ingresar. Entonces, ahí no hay ningún problema, así como también otros libros muy interesantes que ustedes fácilmente ahí ya los tienen en PDF para que ustedes puedan disponer de ellos. Bueno, entonces, como les digo, esto es un poco de la evolución histórica del proceso, que como le digo, no es algo que se haya inventado recientemente, sino que estos sistemas procesales, o el primer sistema procesal, como lo veremos más adelante, se originó en Grecia y después, obviamente, fue trasladado a Roma. Vamos a proceder a la siguiente, por favor. Bien, eh, como ya les había indicado, ¿m? eh, solo déjenme recordar la siguiente, por favor. A ver, solo ver la siguiente y regresamos. Bueno, regresemos. Ujú. Bueno, cuando hablamos de sistemas procesales, estamos hablando precisamente de las formas o las características de los sistemas procesales, ¿m? Que se utilizan precisamente para la persecución del delito, sobre todo en procesal penal. Ahora he de decirles que cuando los sistemas procesales se iniciaron, por ejemplo,
en Grecia y Roma, no había un derecho penal. El derecho penal prácticamente sistematizado no existía en el derecho romano. No existía, sino que ahí se iba por nada más la ley que precisamente regulaba los derechos de los ciudadanos, los derechos, el derecho romano. Entonces, eso era lo único que se conocía. Y obviamente el delito como tal no existía. Por lo tanto, la muerte o los asesinatos y todo no tenían un sistema de penas o algo, pues, porque incluso las primeras, la idea de la cárcel era para precisamente tener resguardado a los esclavos. Precisamente para eso lo utilizaban más que todo el, ¿cómo se llama? El calabozo o la cárcel, pues no existían las penas ni un sistema carcelario. Si ustedes quieren ahondar un poco más en esto, no sé si en Penal uno, porque ahí fue donde a mí me lo mencionaron, no sé si los profesores que están dando las clases les mencionaron un libro muy interesante de César Beccaria, el Marqués de Beccaria, que es del delito y de la pena. Del delito y de la pena. Entonces, ahí ahí se podía ver precisamente un poco de la evolución histórica del derecho penal y cómo fue sistematizándose. Eso incluso ustedes pueden entrar a Google y ese libro que obviamente consta de unas 224 páginas, más o menos, precisamente eh, les va a señalar precisamente cuál es la evolución del derecho penal y cómo empezó precisamente. Y ese libro fue escrito en 1714, o sea, mucho más allá del Imperio Romano y de todo el sistema romano de leyes. Por lo tanto, hasta en esa época ya se empezó a discutir y a hablar, ¿verdad?, sobre este tipo de cosas. A mí me despertó mucho la curiosidad de ese libro de Marqués de Beccaria, como también le dices, del delito y de la pena. Y en una de las primeras oportunidades que tuve de viajar en una librería, no me recuerdo si fue, no me acuerdo en qué país fue que estaba, lo encontré. Y era un libro relativamente pequeño y tenía mucha curiosidad para saberlo, porque en aquella época, pues los libros no circulaban muy fácilmente en Guatemala. Entonces, obviamente, pues yo lo compré, el libro bastante pequeño, y créanme, pues la verdad que sí, aprendí bastante de él, sobre todo cuando uno empieza a meterse al tema, ¿no? Y se aprende. Incluso, aunque no lo crean, ya ahí se genera una discusión sobre la pena de muerte. Miren, que es algo que se discute todavía, ¿no? Y en 1714 el Marqués de Beccaria también ya estaba analizando el tema de la aplicación o no de la pena de muerte y el uso que efectivamente deberían tener las cárceles cuando se trataba de delitos. Incluso ya ahí se menciona, me parece, que no debería existir porque también antes a los deudores, a los que no pagaban sus deudas, los morosos, también los encerraban en un calabozo. Y, y eso es porque históricamente se generó la discusión también en esos libros y mucho más adelante, y por qué se formó y obviamente se creó hasta un derecho fundamental, el decir que no existe prisión por deudas. ¿M? Por deudas no existe la prisión o la cárcel. Pero eso fue porque precisamente a sus inicios los morosos o los que no pagaban sus compromisos o obligaciones que eran eminentemente de carácter civil, ¿m? Eh, efectivamente los ingresaban a la cárcel, porque en los primeros sistemas la cárcel era la norma general, que todas las personas se les ingresara a la cárcel y salieran hasta el momento en que efectivamente ya se había dictado una sentencia, siempre y cuando fuera absolutoria, porque si era condenatoria, pues que se continuaban en ella. Entonces, ya les digo, ahí está, yo acabo de registrar ahí, eh, porque efectivamente eh, siempre les doy esta información y como les digo, ya está en PDF e incluso
hay espacios en que efectivamente están en forma gratuita. Bueno, estos sistemas que a lo largo de la historia hemos estado encontrando son precisamente los cuatro que ustedes miran en la pantalla. Tenemos el acusatorio, el inquisitivo, el mixto francés y el acusatorio formal. Eh, el acusatorio formal es el nombre que se le ha denominado, no por todos necesariamente, a muchos hablan solo del acusatorio, al sistema que de alguna manera está desarrollado en el proyecto, ¿verdad? Del Código Procesal Penal para Iberoamérica, o sea, el que nosotros tenemos vigente. Entonces, me acusaban. Pero obviamente, es comparado y tiene algunas características del sistema acusatorio del inicio, aunque ya hay otras características que ya no lo hacen ser lo mismo o no es igual. En cuanto al nombre, sí, la forma en que se lleva también por la oralidad, ¿verdad? Porque obviamente en aquella época también era eminentemente oral cuando hablábamos del sistema acusatorio y ahora también pues tenemos ese acusatorio. Pero habían características que efectivamente no tenía y que ahorita la podemos encontrar. Como le digo, ese acusatorio es lo que caracteriza también la oralidad, caracteriza al derecho eh, anglosajón, ¿verdad? El derecho que obviamente tenemos en Inglaterra y tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es como se tiene. Entonces, la siguiente, empezamos a hablar del sistema acusatorio propiamente dicho. ¿M? Entonces, como ven ustedes, esto ocupaba el primer lugar. Y como ya les había dicho, de alguna manera, eh, esto se inició en Grecia. Y obviamente después de que Roma se pelea con Grecia y de alguna manera lo conquista, ¿va? Que ya empezaba Roma a generarse como imperio, entonces también adopta de alguna manera el sistema que de alguna manera nace en Grecia. Entonces, como ven ustedes, los sistemas para poder aplicar la ley o sancionar a personas que de alguna manera incumplen o inobservan la ley, que debe de tener un procedimiento para poder llegar a aplicar una sanción o poder hacerlos cumplir. No era simplemente decir él es culpable y es así, él es, y entonces agárrenlo y que paguen, ¿no? Entonces, efectivamente, desde que nació en Grecia, se generó prácticamente lo que nosotros tenemos como una característica y que es el contradictorio. ¿M? El contradictorio, ahí fue donde se empezó a dar. Si leemos lo que ahí dice, tenemos que el sistema acusatorio ocupa históricamente el primer lugar y haciendo referencia al procedimiento seguido por los atenienses en el que, con las limitaciones debidas a las ideas políticas y sociales de la época, encontramos el principio de la acusación popular, mediante la cual todo ciudadano libre estaba facultado para ejercer la acción penal de los delitos públicos ante el Senado o la Asamblea del Pueblo, ¿verdad? Entonces, obviamente, estos primeros acciones del sistema acusatorio se daban normalmente en una plaza pública donde llegaban ciudadanos, llegaban personas y todo, y que de repente alguien tomaba la palabra y decía, miren, fíjese que yo tengo un problema. Resulta que tengo este problema, me sucedió esto y esto y esto, y el que me lo provocó fue esta persona, porque muchas veces la acusación se hacía en forma directa, ya que posteriormente ya empezaron a generarse desde aquella época en Atenas y obviamente Grecia y después en Roma, que ya empezó a existir la figura del abogado. Claro, el abogado no era no alguien que estudiaba las leyes, sino que tenía el conocimiento de estas, pero lo que tenía más es la capacidad, tenía mucha oratoria, sabía cómo dirigirse precisamente al público, a las personas presentes. Cuando alguien así de viva voz decía, miren señores, tal y tal cosa, todos prestaban atención. Y obviamente el sistema, como bien lo dice ahí, la acción era mm, directamente ejercida por el ciudadano. Y jueces así mm, no lo había, sino que había un grupo de personas ancianas muy respetables que en un momento determinado prestaban la atención y oían todo lo que se estaba discutiendo, pues.
y lo que se estaba presentando. Eran estos ancianos que eran ciudadanos nobles y reconocidos también por su honorabilidad, que en un momento determinado podían darle la razón a la persona que estaba señalando el hecho o dársela al que se estaba, al que supuestamente el acusado. Digo sistema acusado, aunque no habían directamente esas figuras, porque el derecho penal, como ya les decía, no existía como lo tenemos ahora. Entonces, simplemente los jueces no fundamentaban sus resoluciones y entonces ellos simplemente decían, sí, yo considero que sí, la persona sí tiene la culpa. Sí, yo pienso que debe haber sí o no. No, no tiene ese derecho. Eh, mm, de esta parte, de esta parte es que de alguna manera también se ha tomado la figura y surge precisamente el juicio por jurados, en que los ciudadanos de alguna manera toman la decisión acerca de la culpabilidad o inocencia, porque el sistema de jurados eso tiene, pues. El sistema de jurados son ciudadanos que obviamente son escogidos y porque tienen obviamente son personas honorables que han sido de alguna manera se les investiga, se discute su participación y obviamente esto. Y después que están en todo el proceso y hay continuidad y todas las características que nosotros vimos, al final, ¿qué es lo que dice el jurado? ¿Cómo considera usted a la persona culpable? Pues el jurado, después de las reuniones, ¿m? ¿m? Eh, eh, sí, esa me hace falta. Simplemente decir, consideramos que el acusado es culpable o no encontramos suficientes pruebas porque y consideramos que es inocente. Eso es lo único que dice. Entonces, nada más, no fundamentan, no nada, sino que es precisamente el criterio que tiene el pueblo acerca del hecho, del caso que se ha presentado. Y también, obviamente, el ciudadano también ofrece pruebas, ofrece testigos. Mire, aquí está fulano que les puede decir realmente lo que pasó, ¿verdad? Y entonces el otro también ahí hace la exposición. Miremos la siguiente, a ver qué dice. Aquí, como les decía, ¿no? El acusador ofrece las pruebas y el imputado podía solicitar un término para su defensa. Estaba autorizada la tortura también de alguna manera, si era necesaria. El debate era público y oral. Se encuentra establecido en Inglaterra, país que desde que se le instauró no se ha interrumpido su aplicación por otra clase de proceso. Dicho país no se establece el gran jurado. Este sistema es instaurado por los ingleses en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, como le digo, eso es lo que precisamente se parece mucho al sistema anglosajón, que obviamente es público, es oral, hay publicidad, porque como les digo, se hacía en plaza pública, se reunían, se presentaban todas estas grandes discusiones, ahí mismo se ofrecía la prueba, los oían y al final la decisión era, sí, tiene razón el acusador, él tiene que pagar. Obviamente también tenía la oportunidad, como era un sistema también contradictorio, también tenía la oportunidad de poder manifestarse y explicar. Otro ejemplo vivo de lo que era el sistema acusatorio, el sistema acusatorio fue también el juicio de Jesucristo, que obviamente eso lo pueden encontrar de alguna manera en la Biblia, hay películas sobre cómo se daba, pues, porque ahí miran ustedes un sistema acusatorio, ¿verdad? Que viene el Sanedrín y va ante Poncio Pilatos y le plantean que tienen un caso, pues, y que quieren presentarlo a él. Y llega efectivamente incluso en una plaza pública. En esa época, pues la única diferencia era que como ya era el modelo romano, era prácticamente el Poncio Pilatos, que era el gobernador o el que estaba a cargo de Jerusalén que habían conquistado, el que impartía la justicia y ese era el representante del Estado. Y entonces ven ustedes y dice, bueno, me traen esta persona, ¿verdad? Eh, sí, es que él, tal cosa. Bueno, díganme ustedes de qué se le acusa. Entonces, que él tal y tal cosa. Y empiezan a tomar la palabra la misma gente del pueblo. Los miembros del Sanedrín también les dicen, esta ha violado las normas, se ha puesto, y le empiezan a decir, y entonces oye la acusación, dice, perfecto,
Está bien. ¿Qué es lo que hace después? Se dirige a Jesucristo. Bueno, ya viste lo que se te ha acusado, todo lo que se te ha dicho. ¿Mm? Dime cuál es la verdad, qué es lo que efectivamente así eh, se te acusa, ¿va? ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿Mm? Y realmente Jesucristo no dice mayor cosa, porque obviamente desde esa época estaba el derecho de permanecer, hacer silencio, no, no decir nada, absolutamente nada, de, de qué se le acusaba o de qué, de todo, pues. Y entonces obviamente vieron ustedes que los testigos en las películas o cómo se da, pues a viva voz decía, mire, es que él hizo tal cosa, en tal parte dijo que estaba renegando los impuestos que cobraba Roma, en tal parte también tuvimos una acusación y no dejó que nosotros acusáramos y todo lo demás. O sea que de alguna manera ahí se estaba dando un sistema acusatorio. Entonces tú tienes que decir, no tengo nada que decir. Simplemente es algo que todavía existe en el proceso penal, el derecho de guardar silencio. ¿Mm? Pues no tiene que decir. Y cuando ya mira todo eso, ¿qué dice Poncio Pilatos? Ah, mire, yo realmente no veo, como juez o como lo hubiera hecho el público, no veo realmente motivos para que esta persona sea sancionada. No encuentro motivos por la acusación. No le encuentro la razón. Yo más veo que no es un problema que me compete, porque lo que hace Poncio Pilatos es alegar falta de competencia. Él declara su incompetencia para conocer, en ese caso, porque él no ve ningún riesgo para el imperio romano a la cual él representa y que por esto, que este es un problema de acuerdo a los usos y costumbres y las normas que ustedes tienen. Esos ustedes son los del Sanadrín. Ellos, ustedes son los que tienen que juzgar y decir, porque el tema para mí, yo no soy competente para conocerlo. Claro, eso de la competencia, pues yo se lo estoy agregando, pero en el fondo debemos ver que Poncio Pilatos eso hizo. Y se lo llevaron por una segunda vez y toda la cuestión, pero ahí le hablaron y le dijeron, mire, es un problema político bastante fuerte. Vamos a estar en riesgo si no tomamos alguna decisión. Y entonces él dice, pero esto realmente no tendría nada que ver con esto, sí, pero si usted no toma una decisión. Entonces ahí es donde toma la decisión de que el pueblo decida si es a Jesús o a Barrabás, si ellos quieren, para que sean los mismos judíos los que lo condenaran, porque él sentía que no tenía la capacidad para estar condenando a esta persona. Total que somete a consideración del pueblo y todos dicen, sí, ¿a quién que cogen? A Barrabás, a Barrabás, a que entonces a Jesús, va, pues condenémoslo, pues, pero realmente que su sangre caiga sobre ustedes, no sobre yo, sobre mí. De alguna manera también históricamente cuando uno lee el tema de yo, Judas, o jueces de cuerpo y alma, entonces se da cuenta realmente que existía la duda de que todo esto había sido provocado, porque de acuerdo a lo que se habían, las premoniciones y lo que se habían dicho, la profecía y todo, decía que los romanos eran que iban a matar a Jesucristo y lo iban a crucificar. Por lo tanto, ya estaba destinado de que deberían ser los romanos. Y por eso es que nunca consideraron que el Sanedrín pudiera, como quien dice, juzgarlo de conformidad con su normativa. Y por otro lado, ¿m? ¿m? El Sanedrín no tenía la capacidad o la competencia para poder condenar a muerte, porque al final la pena impuesta a Jesucristo fue la pena de muerte. ¿M? De eso fue que lo impusieron. Y el Sanedrín no tenía esas facultades para poder eh, aplicar la pena de muerte. Y de alguna manera por eso es que se creó. Entonces, cuando uno leía los libros, y como le digo, ese libro Yo, Judas, y obviamente también Médicos de Cuerpos y Almas y todo lo demás, que son de un escritor muy interesante y que genera toda una discusión porque son de alguna manera, cuenta la historia, pero va analizando, ¿m? Que realmente dice, realmente pues no fueron los romanos los que lo condenaron, sino que fue el pueblo y fueron los judíos que lo condenaron. ¿M? Raro, resulta siendo culpable Roma porque así cumplieron con la profecía. Pero esa es otra discusión. Son los libros de Caldwell,
Caldwell es un escritor que ha desarrollado esto desde el punto de vista histórico, pero hace un análisis también sociológico del tema, ¿no? Y resulta muy interesante realmente leerlos, pues, sobre todo si uno está metido en cuestiones jurídicas, pues. Y entonces ya les digo, eso fue. Así como vieron ustedes que en plaza pública lo pusieron a él y todo, el otro incluso dijo, no, para mí no es culpable, ¿va? Incluso, esto es algo que no me compete, pues yo no tengo nada que saber de eso. Es un problema de dioses y que está renegando que Dios y que no sé qué. Es problema de ustedes. Eso júzguenlo ustedes. Y lo rechazó, pero se lo llevaron una segunda vez. ¿m? Efectivamente, porque el Sanedrín quería efectivamente que se cumpliera la profecía, que lo condenaran los romanos y obviamente provocar la muerte, para que se cumpliera todo el resto de la profecía que ustedes ya conocen acerca de la resucitación y todo esto, porque todo eso ya estaba previamente escrito. ¿m? Desde la entrada de Jesucristo a Jerusalén, ¿verdad? Que es el día de Ramos, ya eso estaba de alguna manera eh, en una profecía, en las profecías. Por lo tanto, solo se hizo todo para poder cumplir, porque en esa misma semana se procede al proceso, a la crucifixión y muerte de Jesucristo. Y obviamente contados los días de su resurrección. Pero bueno, me emociona mucho hablando. No sé si a ustedes les aburre, pero de alguna manera ustedes pueden ver efectivamente que ese sistema, cómo funcionaba, si ustedes vieran precisamente, y alguna vez van por ahí por la Biblia, y efectivamente ustedes miran cómo se da y cuál es el diálogo que se establece entre Jesús, de alguna manera Jesucristo, y obviamente Poncio Pilatos, que es al final el que dicen que él fue el que lo condenó. Entonces, eso era el sistema procesal, sin mucha formalidad, originario en Atenas, que no había participación de la autoridad, no había un sistema de impugnaciones como los tenemos ahora, porque no había una autoridad que dictara ese tipo de resoluciones, pues no existía, pues, sino que era el mismo pueblo de alguna manera el que cesaba. Entonces, esto es lo que podríamos decir a grandes rasgos de lo que era el sistema acusatorio. Sigamos más adelante. Bueno, aquí hay unas críticas, ¿va? Y que vimos ahí que concurren los principios de publicidad, oralidad y contradicción, igualdad, moralidad, concentración de todos los actos procesales. Ven que esas características que yo de alguna manera trasladé tampoco son actuales y nuevas, y porque el nuevo código así lo establece, sino que estas son las características que tenía el sistema acusatorio desde su inicio, desde que no estaba prácticamente sistematizado en un código, sino que era precisamente los procedimientos que de alguna manera se había que acusar o señalar, y que de alguna manera había mucha publicidad porque eran prácticamente el pueblo o las personas ahí reunidos que les interesaba oír el tema, e incluso a veces me daba a pensar de que eran los que también les gustaba el chisme, de alguna manera, para oír a ver cómo se acusaba y todo se hacía, y al final ellos los que decidían. Por eso les decía, contradicción, porque una vez que ya el acusado el acusador o el que ejerce la acción haya señalado el delito, después le dan la palabra y usted qué tiene que decir, no es cierto lo que está diciendo, tal y tal cosa, y bueno, y tienen pruebas, sí, yo traigo estos testigos donde van a ver que él es culpable. No, eso no es así, porque miren, también él presentaba sus pruebas ahí a viva voz, pues, y obviamente ahí mismo en esa plaza pública desde la mañana, que era la concentración, se oía todos los testigos, se enseñaba todo lo que era necesario enseñar, si habían personas físicas también de alguna manera que habían sido afectadas o agredidas o algo, pues ahí estaban, se ponían a la vista, sin problema, sin problema alguno. El procedimiento penal se inicia a instancia de parte, dando la vida a la acción popular, que era como se les manejaba también eso. Se da derecho a acusar no solo a la víctima, sino a cualquier ciudadano. Cualquier persona tenía derecho a acusar. Las pruebas son propuestas y aportadas libremente por las partes
Y la valoración la efectúa el juzgador de acuerdo al principio de libre valoración de la prueba, conocido como sana crítica. Realmente un sistema de valoración de la prueba no existía, sino simplemente se oía, y si las personas estaban convencidas, o sobre todo este grupo de ciudadanos así honorables y ancianos, estaban de acuerdo, sí, nosotros consideramos que todo lo que aquí hemos hecho, sí, yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Y que sí, efectivamente él es culpable. Así sencillamente, pues. ¿M? Obviamente, ahí era la libre, realmente no era una sana crítica realmente, sino que era la libre convicción. Cada quien era el que si lo convencía, si no, efectivamente. Porque ahora nosotros en nuestra sana crítica, es una sana crítica razonada en que cada resolución donde se dicta la sentencia debe estar fundamentada. Ya oportunamente vamos a ver las características y los elementos o las partes que integra una sentencia, porque eso está también constitucionalmente regulado, y obviamente ahí nosotros oportunamente las tenemos que analizar, el contenido, las formalidades de las resoluciones judiciales. Entonces, estaba esto. Entonces, libremente y simplemente lo convencía. Eso era lo que caracterizaba el sistema acusatorio. Por favor, la siguiente. Sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo, la verdad que esto se originó realmente con relación a las normas y reglas eclesiásticas, porque de alguna manera se mantenía el sistema acusatorio con algunas reformas, con algunas características, se establecía la posibilidad de poder apelar ante el emperador o el rey la sentencia. Es decir, se fue renovando el sistema acusatorio, ¿verdad? Porque obviamente el rey el que impartía la justicia, ¿verdad? Porque recuerden ustedes de que el rey era el representante de Dios en la tierra. De alguna manera así es como se manejaba. Y entonces obviamente él tenía la última palabra, y muchos procesos llegaron cuando se establecieron una serie de reformas al modelo original, hecho obviamente por Roma, de alguna manera. El sistema inquisitivo, la verdad es que surgió eh, en la iglesia. Era el sistema de juzgar precisamente a la iglesia, a los herejes, ¿m? O aquellos que de alguna manera negaban la palabra de Dios. Entonces fue la iglesia que creó este modelo, pero cuando vieron que el modelo de alguna manera le funcionaba de acuerdo a las normas y reglas eclesiásticas, entonces muchos estados empezaron a adquirir y a hacer uso del sistema inquisitivo. ¿M? Eh, eh, es- bueno, esa era, como si se les digo, pues, porque obviamente habían situaciones muy duras en el sistema inquisitivo, ¿verdad? Porque obviamente estaba autorizado precisamente la tortura como medio de adquirir la confesión o la declaración de la persona sindicada por un delito. La tortura era un procedimiento establecido. No sé si alguien me podría ayudar a leerlo, si es que está ahí para que no se duerman ahí. Por favor, alguien que lea. Todo leak. Sí, toda la Ama. presentación. Sistema inquisitivo. Establece la forma escrita, la prueba legal y tasada, la secretividad y las funciones procesales de acusación, defensa y decisión se concentren en el juzgador. El imputado se convierte en un objeto y deja la condición de parte. Lo más nefasto era que daba lugar a que los delincuentes de clases sociales bajas se les impusieran penas graves y gravísimas. A los integrantes de las clases sociales altas se les impusieran penas leves. En esta época el proceso penal toma un carácter político y de defensa de las clases dominantes, de la clase dominante. Los magistrados o jueces son permanentes. El juez es el mismo sujeto que investiga y dirige, acusa y juzga. La acusación la puede ejercer indistintivamente el procurador o cualquier persona. Bueno,
eso es cuando ya se formaliza el inquisitivo. Cuando no se había formalizado y todavía está en manos eclesiásticas, pues obviamente hay un tribunal eclesiástico. Esos tribunales generados por la iglesia todavía existen, ¿no? Hay sistemas procesales, obviamente, que están establecidos por Roma y siempre en todos los países está el tribunal eclesiástico, opera un tribunal eclesiástico. Claro, ha habido modificaciones porque ahora el tribunal eclesiástico también tiene fiscales y tiene abogados defensores. Y muchas veces, da ciertas características de los abogados en ejercicio de la profesión y que se identifican obviamente con el sistema eclesiástico, entonces les autorizan para que puedan participar en los procesos del tribunal eclesiástico en cualquier país. Pero obviamente les dan alguna capacitación y formación para que estos puedan, y obviamente quién es la acusación, porque de esos tribunales eclesiásticos con ese modelo de sistema inquisitivo, con algunas variantitas, todavía existe, ¿verdad? Todavía existe en la iglesia. Y como digo, en todos los países siempre hay un tribunal eclesiástico que resuelve todavía algunas cosas particulares. Por ejemplo, el ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento, el matrimonio por la iglesia. No se puede, obviamente, no existe el divorcio. Existe nada más el divorcio por el matrimonio civil que se practica. Ese es el que se da. Pero sí hay formas establecidas en las leyes eclesiásticas para que se pueda anular el matrimonio eclesiástico. Hay un procedimiento establecido en estas normas. En este momentito no me recuerdo cuáles son los motivos por los cuales sí es procedente esto, y hay que acudir a este tribunal eclesiástico para que determinen si hay lugar o no a la nulidad, a anular el matrimonio religioso. Si da lugar y obviamente le resuelven de esa manera, entonces ya pueden nuevamente casarse por la iglesia. Carlos Pérez. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Solo quiero agregar en ese tema que he escuchado algunos casos y de hecho mi hermano acudió a esta vía legal para poder, digamos, pedir la nulidad de su matrimonio. Y digamos que lo que tiene que hacer la parte que pide pues la nulidad del matrimonio es demostrar que no existió el matrimonio, ¿verdad? Que hubo coacción o fue de alguna No, forma no, ilícita. claro, no hubo una Que libre digamos, voluntad de la persona, si no fue voluntario, sino que de alguna manera fue obligado, o que, bueno, hay también otras causales por ahí también, muy especiales, incluso es, donde también se es- pone, mire, es que ella ya estaba embarazada y no era mío, algo así también, ¿verdad? Ah, así es. Entonces sí, efectivamente, procede precisamente la nulidad. Y qué buen ejemplo el que nos dio, y gracias por su participación y que lo vivió de alguna manera relativamente cerca. Y efectivamente eso es lo que procede. Si se lo da con lugar, entonces se anula y ya puede nuevamente casarse por la iglesia sin ningún problema. Entonces, como le digo, el sistema inquisitivo que ya estamos hablando es cuando ya se adopta, aquí en estas características, cuando ya se adopta por los estados. De alguna manera se trata de eludir en las presentaciones el tema eclesiástico y por qué se había tomado como modelo. Como modelo, pero le digo porque al final, cuando lo toman los estados, ya como bien lo dice, ahí solo había un juez y el juez tenía a su cargo la investigación o sumario, así como le llamaban también, la investigación sumarial o reservada o secreta, ¿verdad? De las pruebas. Él tenía la investigación de las pruebas para poder condenar o en su caso poder absolver a la persona. Entonces, obviamente esta era sumarial, que quiere decir secreto. Y así era también la investigación que practicaba el sistema inquisitivo en la iglesia. Incluso, como le digo, la tortura era una forma de obligar, porque la confesión era la prueba reina. Entonces tenían esas facultades de torturar.
Ustedes han visto que hay salas especiales, incluso los han presentado. Si ustedes buscan estos, hay todavía en algunos museos todas las herramientas que utilizaban para hacer confesar a la persona. No una forma libre y abierta, sino con una forma obligada. Entonces, una de las discusiones que se generaba es que no se sabía si la persona confesaba porque ya no aguantaba el dolor o el daño físico que se le provocaba, o que si efectivamente era culpable. Y esa era una de las discusiones que les decía, mira, pero ¿cómo vamos a saber si él está diciendo la verdad, que él es culpable? Cuando lo que pasa es que ya no aguanta, lo están azotando, tenían aquellas ruedas especiales para poder hacerlo sufrir, hierros calientes, o sea, toda una serie de cosas para que confesara. Entonces le decían, ¿cómo saben ustedes si la persona está confesando también libremente o simplemente fue porque ya no aguantaba el dolor y mejor prefiero confesar? ¿Y qué va a pasar con esa persona si efectivamente era inocente? Entonces la iglesia tenía una forma de responder a ello. Si la persona realmente no era culpable y confesó precisamente por el daño, por el dolor que sentía y que ya no era aguantable, entonces, pues obviamente eso, cuando él muera, ahí en el cielo, pues Dios lo va a perdonar y Dios va a reconocer que efectivamente él era inocente y culpable. Por lo tanto, su recompensa va a ser allá en el cielo cuando llegue y efectivamente Dios es la que le va a dar. Si fuera culpable, pues obviamente se lo merecía. Daisy, Paola. Buenas tardes, Lick. Solo quería aclarar una duda que tengo. ¿Esto tiene que ver con la Santa Inquisición o fue otra época? Sí, la Santa Inquisición. El sistema inquisitivo era la Santa Inquisición. Esa era la primera época que se dio del sistema inquisitivo, previo a que los estados empezaran a les gustar el modelo y empezaran a utilizarlo. Así era. ¿Mm? Entonces, eso era precisamente el juicio inquisitivo, pues, y a esos niveles se llegaba precisamente a esto, ¿verdad? Como les digo, lo pasaban por un gran proceso de tortura y después así todo somatado o sangrando, ya medio curado, así toda la cuestión, lo llevaban entre ¿cómo se llama? El tribunal inquisidor y decían, bueno, efectivamente, ¿qué pasó? ¿Se considera usted que sí, efectivamente usted lo hizo y toda la cuestión? Eh, y si él decía, no, yo no lo hice, yo les juro por Dios que no, que Dios me perdonó, pero yo no hice tal cosa. Ah, bueno, regresemos otra vez a otra sesión para ver que efectivamente nos diga la verdad. O sea, no aceptaban ese criterio y automáticamente casi todo el que ingresaba y era acusado, prácticamente, automáticamente era culpable. Pues bien, entonces los estados tuvieron ese sistema y efectivamente, así como ustedes miran estas características que ya lo estamos viendo desde el nivel jurídico, Freddy. Disculpe que le interrumpa, Lick. Justamente ahorita que la compañera preguntó esto, me surgió una duda. Los juicios que se daban durante la Edad Media por brujería, ¿podemos decir que son inquisitivos o son acusatorios? Porque las personas Inquisitivo. acusaban, sí, porque como acusaban y ellas se trataban de defender, pero al final siempre las mataban. Sí. Eso es también el modelo que utilizaban precisamente para la cacería de brujas que se dio en los Estados Unidos, ¿no? Precisamente porque seguía el mismo modelo inquisitivo. Seguía el mismo modelo. Y la condena, como le digo, al final no había una presunción de inocencia ni nada, no, que la persona que llegaba a proceso es porque sí es culpable. Sí, yo vi cuando hacía esto, tal y tal cosa, sí, la persona es culpable. Y quémenla viva, ¿verdad? Porque le digo, la pena de muerte sí era aplicable en el sistema inquisitivo, obviamente. Porque le digo, incluso aunque no fuera aplicable, habían unos que no aguantaban y se morían durante el proceso de tortura, el procedimiento legal de tortura. Se morían, pues bueno, terminó el proceso, obviamente, pues la persona era culpable, ¿verdad? Así, sencillo, muy tranquilos. Entonces, ya les digo, así era como se daban precisamente el sistema inquisitivo. Demos la siguiente, por favor. Bueno, aquí son características.
El procedimiento se inicia de oficio, es de naturaleza escrita y secreta, admitiéndose incluso para iniciarlo de denuncia anónima, lo que resuelve la falta de acusador. Realmente la acusación la tenía a su cargo el juez. El juez era el que acusaba, él es el que también investigaba y al final el acusador era él. La justicia penal pierde el carácter de justicia popular para convertirse en justicia estatal. Justicia popular le decíamos al sistema acusatorio original, porque eran las personas, el pueblo, los que estaban en esa plaza pública, los que al final era la que dictaban precisamente de alguna manera sentencia. ¿Mm? Entonces, realmente el que dictaba sentencia era el mismo juez. Era solo un juez para todo, ¿no? No había tanto problema, pues él lo tenía todo a su cargo. Con respecto a la prueba, el juzgador elegía a su criterio las más convenientes, prevaleciendo el uso del tormento, el cual era utilizado comúnmente para obtener la confesión. Ya vieron, el uso del tormento quiere decir la tortura. No se puso así en palabras claras, pero bueno, eso era. El derecho de defensa es nulo y la poca que hay o se permite es realizada por el propio juez con el fin de demostrar su bondad ante el propio acusado. Qué buena onda el juez, ¿verdad? Jueces así son los que deberíamos de tener, dice, ¿verdad? Entonces, claro, cuando miramos a algunos jueces con algunas decisiones, algunas características, todavía nos recordamos del sistema inquisitivo. Les cuento que empezó a lloviznar aún cuando hay bastante sol. Está lloviznando. A ver cómo nos va. Pero sol hay bastante y está suficientemente fuerte. ¿Qué es lo que dicen cuando está lloviendo así con sol? ¿Cómo le llaman a ese tipo de lluvia? Que está el sol y está lloviendo. Está bañando a la Virgen, Lick. Yo creí que solo yo era el que manejaba esos criterios. Ahora yo no lo oigo tanto, pero sí. Uy, se está bañando la Virgen, dice. Hay sol y está lloviendo, se está bañando la Virgen. Así era lo que normalmente decíamos. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ya les digo, había realmente un derecho de defensa. Siguiente, por favor. El sistema mixto. Entonces, aquí de alguna manera también surge en Francia. Después de que se dieron de alguna manera la Revolución Francesa, se empieza a generar este modelo. Por eso es que el sistema mixto tenía un apellido, que es el sistema mixto francés, porque de alguna manera, como quien dice, combinaron el sistema acusatorio con el sistema inquisitivo. Entonces le dieron características de uno y otro, por eso es que se le llamaba el sistema mixto. Y obviamente gran cantidad de países o estados precisamente tenía el sistema mixto. En Guatemala también tuvimos el sistema mixto. El anterior Código Procesal Penal, incluso en su mismo, dentro de las normas, él mismo en su articulado señalaba que el sistema procesal en Guatemala era el sistema mixto. Claramente lo decía la legislación y total que tuvimos también el sistema mixto y que tuvo también muy de moda en la mayoría de países latinoamericanos, de alguna manera influenciados también por España, que tenía también el sistema mixto. Y como le digo, todavía en España tiene bastantes rezagos, ya con menos incidencia, pero todavía tiene bastantes resabios del sistema mixto, que como le digo, fue en Francia que se dio. Entonces, dice acá, tratando de encontrar un proceso adecuado e intermedio entre los sistemas anteriores, se ensayaron fórmulas de procedimientos que mezclaron lo secreto y lo escrito del sistema inquisitivo y lo público oral del sistema acusatorio. Fueron los franceses quienes encontraron el proceso y en la actualidad ya son pocos los países que aplican fórmulas idénticas. En Latinoamérica fue utilizado en muchos países, como les decía yo. Con esa conciliación, como es natural, se prescribe buscar de manera de que no se sacrifique un principio en favor de otro. Dentro del sistema procesal mixto se combinan los caracteres del acusatorio y del inquisitivo para garantizar de ese modo en forma equitativa
los derechos de la acusación y la defensa. Supuestamente ya habían abogados defensores en el sistema mixto y ya de alguna manera ya ejercía él o podía ejercer su derecho de defensa. El sistema, como dice, era el sistema, como les digo yo, era escrito y mantenía obviamente la reserva o la secretividad o el sumario de la investigación, porque en el sistema mixto seguía siendo el juez el que investigaba, el que dictaba la sentencia y que investigaba y que realizaba todo el proceso. Obviamente ya existió un segundo juez, que era el juez de sentencia, que solo revisaba lo que estaba escrito. Uno presentaba sus alegatos ante el juzgado de sentencia y alegatos por escrito. Y bueno, yo creo que eso todavía lo hacía el mismo juez. Alegato por escrito y toda la cuestión, el juez dictaba sentencia. Ya existían los recursos de impugnación, la apelación, que habían ya jueces de apelación a los cuales se elevaba el proceso, las salas de apelación. Pero era el mismo juez que investigaba y dictaba sentencia, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, es una combinación del sistema inquisitivo que aporta la fase de instrucción y del sistema acusatorio, que aporta la fase del juicio denominada también debate plenario o decisiva. Entonces, ya existía, como quien dice, una especie de debate. Y que incluso decían, en El Salvador se jactaba que ellos ya tenían juicio oral. Lo que tenía era un sistema mixto igual que nosotros, solo que ya existía, como quien dice, un juzgado de sentencia en donde precisamente se iba a presentar la prueba y era el juzgado el que decía. Entonces los salvadoreños se jactaban eso. El problema es que de estarse jactando, porque la persona tenía la opción, irse a juicio oral o simplemente que el juez dictara la sentencia. Ahora en los delitos más graves, pues sí, había que acudir al juez superior, al juez de sentencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Entonces, como todo el sistema había sido escrito, lo que hacía la acusación era simplemente leer todas las pruebas que se habían sido investigadas por el juez, todos los testigos que habían sido, como quien dice, interrogados por el juez, porque los testigos, la declaración y toda la cuestión se iba a hacer al juzgado. Ahí era donde daban una cita para la audiencia, entonces uno llegaba con sus testigos porque ya estaba el periodo de prueba y entonces presentaba los ¿cómo se llama? Los testigos de uno en uno, y le tomaban la declaración y todo lo demás, y después cuando ya había que dictar de la sentencia, uno simple pedía que los testigos que habían declarado durante el juicio sumario y que eran fulano de tal y que habían declarado tal cosa, se tomaron como prueba para fundar una sentencia, ya sea el que lo estuviera pidiendo era el acusador, para que se dictara sentencia o que se absolviera. Entonces, lo que hacían en Salvador era también solo sesiones de lectura donde se ponían a leer que mire que fulano de tal declaró y dijo tal y tal y tal cosa. El segundo testigo y eso era, y que los salvadoreños andaban presumiendo de que ya ellos tenían juicio oral y que obviamente el nuevo código procesal no les iba a aportar mucho porque ya tenían eso ellos. Tu madre. Bueno, entonces definitivamente era como esto funcionaba. Entonces, su principal objetivo es equilibrar los intereses del individuo con los intereses de la sociedad. La prueba es de libre valoración por el juzgador, quien a su vez tenía la función de investigación en la fase sumaria. Lo que se conoce como sana crítica o en algunos países la prueba era tasada. En nuestro sistema procesal, el Código Procesal Penal de esa época, la prueba era tasada. En la misma legislación que se refería a la prueba, de una vez decía, un testigo, por ejemplo, decía, un testigo se tendrá como indicio de prueba.
2 testigos como semiplena prueba. 3 testigos contestes y coherentes es plena prueba. Y si tiene plena prueba, se dictará sentencia. Esa era la prueba tasada. Ellos mismos señalaban en el Código Procesal Penal cuál era la valoración. En el sistema con nosotros no tenía sana crítica el juez, sino simplemente lo que la ley establecía para poder él valorar la prueba. Simplemente, así era la justicia. El juez de primera instancia tenía la instrucción o investigación del proceso y en el juicio puede ser unipersonal, juzgado o colegiado tribunal. Incluso ahí, obviamente, la Procuraduría General de la Nación era la única que participaba en esa época y simplemente lo que presentaba el abogado defensor en muchas veces, eso es un alegato. Un alegato definitivo o un alegato. Incluso en esa época se nos permitía a nosotros como estudiantes ejercer la defensa, pero realmente un ejercicio real de la defensa no era, porque muchas veces ya todo estaba escrito y lo único que muchas veces era un alegato final que uno tenía que presentar. Entonces era como cuando el bufete popular de alguna manera nos tenía como pasantes y obviamente abogados defensores de oficio, y entonces a nosotros nos daba nombramiento el juez y nos enterábamos de todo lo que decía, y la gran obra que hacíamos nosotros es presentar nuestro alegato final previo a que se dictara sentencia, aunque ya la mayor parte de cosas estaba decidida. Y de alguna manera la Procuraduría General de la Nación, que también tenía su sección de fiscalía, no como la tiene ahora, también de alguna manera también presentaba su alegato de condena o de acusación, y nosotros el alegato de defensa. Ese era el sistema como nosotros mirábamos el sistema mixto, ¿verdad? Como le digo, estoy tratando de ir bastante rápido porque ya le digo, ahí tienen los documentos, y si ustedes quieren, pues obviamente ahí en Google también pueden darles más características o documentos que ustedes pueden bajar que están en PDF. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos el sistema vigente en nuestro país, que le digo que es el sistema acusatorio. Se derogó precisamente el Código Procesal Penal anterior y obviamente dio a este nuevo modelo, a nuevo sistema que se le denomina acusatorio. Como digo, acusatorio formal, ¿verdad? Que es el apellido que tiene de alguna manera, ¿verdad? Y que, como les digo, es el Código Procesal Penal para Iberoamérica que tenemos nosotros, y que fue eso que da esas características. Ahí van a ver ustedes que sí hay mucho más discusión, mucho más contradicción, mucho más derechos del ciudadano, y sobre todo por los cambios constitucionales que se dio, ¿verdad? Porque empezó a generarse con la nueva constitución, por ejemplo, el indubio pro reo, el indubio pro reo, la presunción de inocencia, el debido proceso. O sea, se instauraron una serie de derechos muy interesantes dentro de la nueva constitución. Claro, si hubiéramos tenido la constitución anterior, difícilmente hubiera podido haber una reforma del Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque el sistema inquisitivo hacía honor precisamente al modelo de Estado que teníamos y que era con la constitución anterior, en el que los derechos pues no tenía uno mucho en donde ejercerlos. Entonces aquí es donde se da con el cambio constitucional. También se da, como le digo, posteriormente, ¿verdad? Posteriormente se hacen esas reformas, o se implementa el nuevo Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal,
derivado de ese cambio constitucional. ¿Recuerdan ustedes en qué año fue que se promulgó la nueva Constitución? '86, licenciado, creo. Exactamente, aquí lo tengo de alguna manera a la mano y efectivamente la Constitución tenemos que fue en el 85 y obviamente como fue en mayo, pues obviamente se dio en esa época la reforma constitucional. Y entonces en el 92, pues obviamente se hizo la reforma al Código Procesal Penal para concordar el Código Procesal Penal con esto. Y esa era una de las cosas que nosotros alegábamos, que el nuevo Código, el Código Procesal Penal anterior, de ninguna manera garantizaba o de alguna manera había concordancia con el nuevo modelo constitucional que Guatemala tenía. Eso era lo que nosotros alegábamos y por qué debería ser reformado el Código Procesal Penal, cambiarlo a este modelo. Mientras que los tradicionales, como digo, características del abogado de nosotros que no somos pro reforma, somos un poco cuadrados, que no cambiamos, decían, si eso no hay necesidad de cambiar el Código Procesal Penal, lo que hay que hacer es algunas reformas ahí para hacerlos acorde a la Constitución, para que no haya contradicción entre la Constitución y el Código Procesal Penal, pero reformar todo el código, ¿para qué? Si aquí está bien, si ahí lo tenemos todo. Eso era lo que alegaban precisamente, como le digo, los muy tradicionales abogados de la época y los motivos por los cuales se retrasó su puesta en vigencia. Entonces, por favor, alguien que lea esta diapositiva. Amanda. Buenas tardes, licenciado. Dice, sistema vigente en nuestro país, implementación del sistema acusatorio. El Código Procesal Penal, decreto 5192, importa a Guatemala el sistema acusatorio. Responde a concepciones políticas democráticas en las cuales se encuentra reconocimiento, protección y tutela de las garantías individuales. Se caracteriza por la separación de las funciones de investigar y juzgar, con lo que el órgano jurisdiccional no está vinculado a las pretensiones concretas del querellante o de la sociedad representada por el Ministerio Público. Coloca al imputado en igualdad de derechos con la parte acusadora. Está dominado por las reglas de la publicidad y la oralidad de las actuaciones judiciales y de la concentración e inmediación de la prueba. Bueno, en el sistema acusatorio, como era también en aquella época que el contradictorio se da y entonces hay una persona que acusa. Claro, la persona que acusa formalmente y ejerce la acción es el Ministerio Público, que de alguna manera representan los intereses también del agraviado o la víctima. Y obviamente está el acusado, que también tiene derecho a un abogado, y obviamente si él no puede pagar, pues el Estado tiene la obligación de proveerle un abogado defensor. Pues nosotros éramos felices siendo abogados defensores, pasantes del bufete popular, en que ejercíamos directamente la defensa. Nos sentíamos así, como quien dice, muy valientes, ¿no? Pero realmente en el fondo, y que fue una discusión que se tuvo en el cambio, porque habían algunos en la facultad que no querían el cambio y decían, esto prácticamente nos va a quitar el derecho a los estudiantes de poder aprender, de poder tener esa experiencia de estar en tribunales y ser abogados defensores. Pero cuando uno lo miraba y lo establecía y lo ponía realmente en los derechos del acusado, resulta que, fíjense ustedes, uno estudiante era el abogado defensor porque él no podía pagar un abogado, pues se le nombraban un abogado defensor, un pasante del bufete popular. Yo, en mi caso, no era abogado. El juez era abogado y era el que prácticamente acusaba. El de la Procuraduría General era abogado. Y obviamente se había otro también. Todos eran abogados. ¿Estaba en igualdad de condiciones el sindicato cuando tenía realmente a un estudiante tratando de ejercer su derecho de defensa? Claro, ya cuando uno analiza, cuando uno mira, sí, yo defendía, yo iba y esto a los tribunales y todo, claro, uno se sentía muy orgulloso, pero realmente en el fondo, ya cuando se hizo el cambio, decía realmente tal vez mala onda.
aunque la verdad es que muy poco hubieran podido hacer los abogados porque ya prácticamente ya todo estaba escrito, ya está todo terminado, porque nos nombraban a nosotros como abogados de defensores, no desde el principio del proceso, nos nombraban cuando ya estaba prácticamente terminada la fase sumarial o secreta, el sumario de 15 días. Cuando terminaba eso, entonces era cuando ya se nombraba un abogado defensor. Y lo primero que prácticamente al enterarnos del proceso, lo primero era presentarle el alegato de defensa. Realmente, ¿qué función de abogado o de defensa le podemos proveer a esa persona que estaba detenida y que estaba siendo procesada? ¿No? Ya analizando fríamente cuando empezaron los cambios y de alguna manera algunos tuvimos un poco de conflicto con bueno, yo principalmente como algún decano siempre en el hijo, porque no estaba de acuerdo, obviamente, porque decían, ¿por qué no hacemos la reforma para que también los estudiantes puedan seguir ejerciendo su derecho de defensa? Y realmente, pues yo fui uno de los que dije, mire, es imposible que eso se pueda dar, y explicaba por qué. A pesar de que yo orgullosamente había hecho prácticamente el doble de defensas en materia penal. No me gustaba lo penal, pero me metí a defender, incluso fui a Escuintla, estuve en varios lugares haciendo ese tipo de defensas también. Y obviamente terminé, de acuerdo a mi expediente, con 8 casos penales. Y al final eran como 4 o 5 nada más, pero yo dupliqué la tarea porque me encantaba andar de chute metiéndonos en eso. ¿Verdad? Y entonces hubo un decano que sí se puso como, ¡pap! Eso conmigo, e incluso hasta dejó de hablarme y toda la cuestión eh, porque él tuvo una época que trabajó en el bufete popular, estaba en el bufete popular a su cargo el tema penal y de alguna manera me opuse a todo eso, ¿no? Pues bien, entonces vemos que efectivamente ya empiezan a ejercerse esos derechos. Por favor. Siguiente. Ya ahí termina. No se nos fue la señal. Finalizó la presentación, doctor. Me faltaba, yo creí que había faltado. Bueno, entonces ustedes ven las características que tiene el proceso penal actual y cómo es el desarrollo histórico que se ha dado desde el sistema inquisitivo hacia este sistema acusatorio, en que obviamente con las características, yo les decía, es de carácter constitucional, porque obviamente todos los derechos fundamentales de alguna manera están desarrollados o están protegidos precisamente dentro del proceso y se hacen vigente. Bueno, ahí es donde podemos hablar precisamente de que el Código Procesal Penal tiene mucho fundamento constitucional y por qué efectivamente nosotros tenemos que hacer valer todos esos derechos constitucionales o fundamentales que tenemos nosotros también contemplado como un sistema de garantías que es lo que vamos a ver en los primeros artículos del Código Procesal Penal. Si ustedes así por curiosidad, ¿verdad? Miran esos primeros 44 artículos del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala, que son como 43 o 44, van a ver algo muy importante. Bueno, son 46. Si ustedes se ponen a ver todos esos primeros artículos sobre derechos humanos, así solo pasan la vista, van a ver que la mayoría de esos artículos tienen mucha incidencia en lo que es el derecho penal, el derecho procesal penal. Pareciera que la primera parte de la Constitución, cuando se refiere a los derechos humanos, son más referidos al derecho penal o a los derechos de la persona, porque obviamente en el derecho penal o en los procesos penales es donde más aún, mucho más énfasis, están en riesgo precisamente esos derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales o derechos constitucionales o, como dice ahí, derechos humanos que están, derechos individuales
están ahí. Efectivamente es donde más es necesario precisamente la protección de las personas. Entonces, eso es lo que les quería contar. Son las 15:40. Entonces, platicaremos un poco más por ahí al respecto. Entonces, vamos a terminar por acá la clase. Espero que se hayan divertido. Y bueno, hay una presentación o algo que también hice sobre el derecho constitucional, que los derechos constitucionales, así como están ahora, no son novedad. Lo que pasa es que cuando hubo gobiernos totalitarios, militares y dictaduras y todo, muchos de los derechos que ya estaban contemplados precisamente, incluso después de haberse dado precisamente la independencia de Guatemala, ya hubo precisamente una propuesta de inclusión de los derechos humanos o de los derechos y garantías del ciudadano, que después los derogaron. Pero eso van a ver ustedes en esa presentación de que ya existían esos derechos aquí en Guatemala en 1825, que cuando uno lo lee, claro, hablan algunos conceptos, la forma de redactar será diferente, pero son prácticamente los mismos derechos que ahora nosotros hacemos gala en la Constitución actual. Pero esto, 1825, 1827, ya nosotros los tuvimos en una época aquí en Guatemala. Increíble, sí, increíble, pero así es. No sé si tenemos ese documento por ahí, Alberto, no me recuerdo si los tenemos por ahí. Sí, de hecho, esa sí es la siguiente presentación para la próxima sesión. ¿Cuáles son las garantías de 1827? Creo que 25. 27, sí, algo así. 27. Sí, sí, 27, creo que es 25. Y Pero sí, es la presentación que nos corresponde para la próxima semana. Es que me invitaron a hacer una presentación sobre los derechos humanos o los derechos constitucionales. Y entonces, haciendo una investigación, encontré que estos derechos ya nosotros los habíamos tenido bastante en avanzada. Y que realmente, ¿qué nos pasó? Porque por alguna manera resulta que México y su derecho constitucional o sus derechos fundamentales o individuales que tenían ahí son prácticamente, son fundamento o fueron base de los derechos humanos, que era la Constitución de 1914-1918 mexicana. Entonces, esto sirvió precisamente también para poder dar, aparte de la Constitución y lo del Bill of Rights o la Carta de los Derechos del Hombre que tenían los Estados Unidos, también la Constitución mexicana sirvió, como quien dice, como fuente para los derechos humanos. Entonces digo yo, ¿cómo es eso que en aquella época, cuando nosotros, muy antes de los mexicanos, en esa Constitución, ya lo habíamos tenido promulgados esos derechos, pero por todo lo que ha pasado en la historia de Guatemala, de repente desaparecieron y volvieron a resurgir hasta la Constitución que ahorita tenemos actualmente. Entonces, encontré esto así casualmente y sobre esa base hice mi presentación precisamente sobre los derechos humanos y la Constitución Política de la República de Guatemala. Chute que es uno, como siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, muchísimas gracias. Pasen buena tarde. Pueden ustedes descansar en paz. Ya no los voy a joder, prometido.